parte del ciclo de conversatorios que venimos tratando desde el 2012 de hacer un espacio de diálogo, de discusión, de tener aportes, reflexiones tanto abiertas en las universidades. Entonces, también gracias por estar posible de trabajar y de en la noche de hoy está invitada María, ella es profesora de Pensar y es la coordinadora del grupo de trabajo de Claxo que se llama Nuevas Perspectivas sobre Desarrollo de las Políticas Públicas. María Fernanda de formación es antropóloga, magíster en Desarrollo Rural y estudios de doctorado en Perspectivas Generales. Entonces, lo que vamos a hacer y comenzamos con María Fernanda es un panel dialogar sobre el tema del desarrollo y qué es ese desarrollo que significa que está en crisis, y un poco María Fernanda va a hacer los aportes del grupo de trabajo que se vienen recolectando en estos últimos años de ustedes temas. Entonces, rápidamente les voy a presentar un poco histórico qué estamos entendiendo por desarrollo, crisis y alternativas, para luego entrar en cada uno de los casos que María Fernanda nos va a presentar. Bolivia, Venezuela, bueno, los distintos centros, Cuba, los distintos centros Claxo. Este año hemos decidido como equipo de maestría que vamos a trabajar el tema del desarrollo durante todos los conversatorios a lo largo del año, y un poco ese desarrollo y vida digna, lo denominamos, y para eso pues empezar con un recuento histórico. El primer conversatorio de este semestre, algunos de ustedes participaron, fue un poco el tema de América Latina con Emilio Pradilla, América Latina y la apuesta en términos de desarrollo, en términos de planificación y de desarrollo, que fueron las dos categorías que se tomaron en ese espacio. El segundo, que fue el sábado pasado como parte de un ejercicio colaborativo con el CODES y el CISTE, que es el programa de seguimiento del tema de movimiento de desplazamiento, contamos con la participación de Milo Cotari. Nos fue interesante un poco de ver el comentario vida digna y frente al posicionamiento en términos de los conflictos. Digamos, todos estos diálogos al final nos van a nutrir tanto al programa en términos de planificación y desarrollo, pero también a cada una de las apuestas de que estamos atendiendo en desarrollo. Entonces, en la noche de hoy vamos a conversar el desarrollo en cuestión, crisis y alternativas. Entonces, lo que hice rápidamente, les seguro todos los que estamos acá tenemos unos lugares comunes, pero vamos a contar un poco una revisión histórica para entender esa discusión que está vigente y que es histórica, es cultural tanto en nuestro pensum como también en la discusión académica. Bueno, desde allá de la familia del Fomano, gracias. Sí. No, entonces no se puede. ¿Así? Sí, así. La grabación no va. Así a media luz se pone romántico. Se pone romántico. Bueno, lo primero, digamos, en la discusión de desarrollo, y que creo que está abierta todavía de lo que planteaba Celso Portado en el 75, que el desarrollo es un mito. Y que el desarrollo es un mito, y un poco para encontrar esos temas de crisis y demás, como lo planteaba Furtado, el desarrollo entendido como económico en ese momento, eran los pueblos, entre comillas, los pueblos pobres, podrán algún día disfrutar de las formas de vida de los actuales pueblos ricos, es simplemente irrealizable. Eso lo planteó Furtado en el 70. Entonces, van a prender las luces porque si no el video nos queda oscuro. Gracias. En ese sentido, y bajo esa dinámica, ese planteamiento, entonces son 30 años atrás, o más de 30 años, esa idea de que el desarrollo es abstracto y que ese planteamiento de alguna manera sigue vigente hoy en nuestra agenda académica. Digamos, no hemos cambiado un poco hace 30, 35 años la percepción de entender el desarrollo, que todavía se va a equiparar más adelante a temas como una visión entre individuos y las relaciones entre humanos y los humanos con la naturaleza. Y un poco acá ese concepto que todos conocemos desde
de la Segunda Guerra Mundial, el planteamiento que hacía Harry Truman en su discurso, donde decía un poco, introdujo dos nuevas categorías de análisis, un poco de desarrollo y subdesarrollo. Entonces esta revisión histórica lo que nos va a permitir es ver que siempre ha habido una dualidad entre unos y otros, digamos, como lo planteaba Celso en términos de ricos y pobres, también lo planteaba Harry en su discurso de introducción a unos desarrollados y desarrollados, es decir, unos poderes hegemónicos. Digamos, es un discurso que ha sido hegemónico y que parte de un ejercicio netamente discursivo, que luego vamos a ver porque eso se sigue constituyendo como un mito. Entonces, ahí también plantean en esos discursos una subordinación del tema del bienestar humano, entendido el desarrollo única y exclusivamente como progreso, como bienes materiales que van dejando en otra categoría el racionamiento del humano. Esa consolidación del desarrollo también a partir de la Segunda Guerra Mundial es un poco también lo que planteaban desde la economía bastante ortodoxa, el tema de las etapas, ¿no? Entonces Rostow plantea unas etapas, unos temas de despliegue, de repliegue también, y donde hay también otra vez el posicionamiento hegemónico de unos versus otros. En ese ejercicio está el tema de la apropiación de recursos naturales guiada por versiones de eficiencia y rentabilidad económica y orientado a emular un estilo de vida occidental, que es lo que no sé también. Es un poco, estamos siempre mirando al otro, norte-sur, ¿cierto? Por poner un término hegemónico, donde estamos diciendo dónde están los otros y a quiénes queremos. Eso nos lleva primero a mostrar que han habido críticas desde América Latina. Rápidamente se recuento 70, inicio de los 80 también, pero también noté qué es lo que está pasando en nuestro hemisferio, en América Latina. Entonces, Previs y la teoría de la dependencia, hay dos apuestas en ese momento que son críticas a ese desarrollo hegemónico que está planteado en la primera lámina. Entonces, Previs dice de la teoría de la dependencia, estructura de teoría de la economía en América Latina, es decir, América Latina tiene una particularidad geográfica y también, por decirlo de alguna manera, cada economía en América Latina tiene unas particularidades, Bolivia, Colombia, Venezuela, que tenemos que empezar a verlas desde ahí, y que esas economías tienen unas relaciones asimétricas entre centro y periferia. Entonces, introducen dos nuevos conceptos de ese planteamiento, donde la teoría de la dependencia dice el desarrollo es el producto del colonialismo. Entonces, hay unas asimetrías en el comercio internacional. Entonces, ya viene otro concepto que nos va a permitir para la discusión qué es el tema de la colonialidad en los discursos de desarrollo y qué significa el nuevo discurso de la decolonialidad. Para introducir rápidamente, entonces, sin embargo, esto se planteaba que la teoría de la dependencia o lo propuesto por Paul Previs era de alguna manera una crítica al desarrollo. Sin embargo, cuando hacemos un análisis riguroso, vemos que las ideas de progreso, de avance, de transformación, de modernización, siguen estando ahí y no hay una discusión real sobre esos conceptos. Es decir, la teoría de la dependencia dice, sí, somos diferentes, hay unos centros periféricos, pero al final todos los modelos de los gobiernos van hacia el mismo lado, es decir, desarrollo igual crecimiento económico, sin una discusión un poco de qué estamos entendiendo la diferencia por los. Entonces el núcleo del progreso económico y del plan instrumental también se quedó muy visto desde las oficinas de planificación, el instrumento, bueno, ¿cómo vamos a lograr el desarrollo? Entonces por eso tenemos Banco Interamericano de Desarrollo BID, Banco Mundial, las revoluciones o las visitas, por ejemplo, de Kerry, Colombia, y armar los ministerios. Tiene que ver un poco también cuál es esa otra apuesta ahí, para un punto de discusión más adelante. El otro tema o las otras vías, ¿no? Lo propuesto en Cocoyo en el 74 y el otro desarrollo, que son dos grandes apuestas, ustedes las han revisado seguro, que son distintas un poco a lo que planteaba la teoría de la dependencia, pero que recogen una nueva discusión, y esa nueva discusión nos lleva también a la idea de movilizar ese mito en términos de unas nuevas condiciones sobre medios y fines que nos van a llevar a cuáles son las agendas y dónde está América Latina. Entonces, para esos dos elementos, esas dos nuevas vías, nos proponen el tema de desarrollo humano. Surge en el documento en 1990. En ese recorrido histórico del 74 y de lo que se denominó el otro desarrollo en el 75, llevaron a que las
el PNUD y saliera el nuevo documento del tema de desarrollo humano, introduciendo la categoría en términos de capacidades. Si lo vemos en América Latina, como también en América Latina se planteó el tema de MASNIF a través de escala humana, el desarrollo a escala humana, un poco en términos históricos y de contexto. ¿Esto en qué nos pone, en qué discusión nos llega? Entonces se introducen nuevos elementos, sostenibilidad, ¿cierto?, que entra en el discurso del desarrollo, no solamente crecimiento económico, de teoría de la dependencia, el otro desarrollo con el tema del índice de desarrollo humano, ¿cierto?, y nos lleva el tema de sostenibilidad. Entonces la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo también, para acotar en términos de ese discurso, empezaron a hacer agencias para el desarrollo. Entonces, de moda todas las agencias, todas las comisiones para el desarrollo iban introduciendo ese discurso y ese concepto en toda la discusión histórica que nos empieza a mostrar en ese mismo ejercicio que se empezó a hacer desde el 74 en Nueva York, en todo el tema de qué es nuestro futuro común, que fue el libro que se terminó Brugler, la Comisión Brugler, para el tema de existir límites, ¿no? Entonces ya es un desarrollo sostenible para la generación futura, entonces es tratar de consumir recursos, pero tengamos en cuenta hasta dónde llega nuestro límite, ¿no? Una categoría que siempre satisfacer necesidades con un compromiso de generación futura. Sin embargo, seguía siendo un desarrollo pensado de alguna manera en seguir consumiendo. Es un desarrollo bastante materialista a mi modo de ver, que dice, bueno, no estamos tan de acuerdo, y es una crítica y una nueva apuesta en términos históricos, pero seguimos diciendo, tenemos recursos, consumamos, tenemos una satisfacción, sin embargo, vamos a buscar a mejorar la calidad de vida sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan. Entonces ahí también hay una introducción de que seguimos siendo depredadores de nuestro ejercicio, es decir, hay una mini conciliación en términos de lo humano y la sostenibilidad. En ese momento del 88 sale algo muy interesante para los estudios del desarrollo, y es cómo América Latina se posiciona frente al consenso de Washington y frente al fenómeno del neoliberalismo. Es otro ejercicio de la crítica para ver si seguimos en crisis en el desarrollo o cuáles son esas alternativas o esas vías, porque estas se presentaban como las vías alternativas al desarrollo. Entonces, ¿qué pasa en América Latina en ese momento histórico? Primero, las alternativas que venían como desarrollo humano, desarrollo sostenible, empiezan a contraerse. Siga ahí, buenas noches. Otros los estudiantes de la maestría aplicados y de todos los conversatorios. Entonces, en ese momento se contraen las alternativas, y se contraen, ¿por qué? Porque es un momento histórico donde la misma planificación se empieza a replegar. Y se empieza a replegar ese ejercicio de planificación, ¿en qué sentido? ¿Por qué creen que se contraen ese boom del desarrollo humano, del desarrollo sostenible y todo el movimiento social en torno a esas cumbres? ¿Qué creen que pasa en ese momento? ¿Alguien que nos diga? ¿Qué puede estar ocurriendo ahí? Estamos haciendo una revisión histórica un poco rápida para entrar a esa discusión de qué estamos entendiendo por alternatividad y demás. Entra el concepto del mercado. Entonces, en el mercado es que el mercado lo va a regular todo, es decir, el papel del Estado empieza a desconfigurarse por de alguna manera, a disminuirse, ¿cierto? Entonces por eso se contrae, ¿cierto? Y se repliega. Y un ejemplo de esto fue lo que ocurrió con la transformación productiva con equidad propuesta por la CEPAL, que era también otra de las alternativas, ¿cierto?, en ese ejercicio heterodoxo del desarrollo, ¿cierto? Desde ahí, porque es CEPAL en América Latina y el Caribe haciendo una propuesta en términos de desarrollo, pero que no lograba estar en esa nueva alternativa en contraposición a lo que planteaba el modelo neoliberal. O sea, el mercado estaba regulando todo, entonces estaba privatizando, se estaba tercerizando las funciones del Estado, es decir, el Estado estaba perdiendo un poco de fuerza. Si bien la CEPAL estaba proponiendo defensa del Estado y rechazaba la rigidez neoliberal, sin embargo no podía, digamos, hacer ese
contrapeso a la corriente puesta por mercado, como lista también lista. Entonces, ese es otro elemento, es el tercer o cuarto elemento para la discusión de qué es esa alternatividad del desarrollo y digamos si está en crisis o no está en crisis o de dónde nos estamos hablando. La otra corriente es la crítica al desarrollo desde la mirada feminista. Entonces ahí, ¿cierto? ¿Qué pasó? Las mujeres empezaron a decir, bueno, un poco el tema del cuidado, ¿cierto? La economía del cuidado, la economía no mercantil que no es cuantificada, ¿cierto? Que tiene que ver con otras asociaciones y otras maneras de percibir el rol de la mujer en las economías. Y ahí, digamos, Carrasco, y no voy a que está aquí, que ha trabajado esas corrientes, también nos va a apoyar en ese ejercicio. Lo que se hacía es que ese nuevo elemento para el ejercicio crítico de que estamos entendiendo por ese discurso del desarrollo, es decir, para ese mito que se ha denominado desde la academia por un lado, puesto que estamos entendiendo por desarrollo y que están entendiendo el momento productivo, la reconfiguración de los sistemas. Aunado a la mirada feminista está el tema del ecofeminismo. Y en ese tema del ecofeminismo hay otro elemento para la discusión de esas alternativas al desarrollo. ¿Cuál es? Entonces no podemos depredar todo porque hay una relación entre hombre y naturaleza. Es decir, no podemos seguir con ese discurso del desarrollo, con esa idea de progreso, de bienestar, ¿cierto? Seguir diciendo, bueno, lo que queremos es el bien material. Entonces ahí es otro elemento que sería el quinto elemento para discutir eso, cuáles son las alternativas y cuáles son las crisis al desarrollo. En ese momento o en este momento más reciente, también para poner otro elemento, son nuevas formas de configuración política en América Latina. Entonces venimos gobiernos de izquierda, gobiernos que se denominan de izquierda, donde hay una apuesta, entre comillas, distinta para adentrarse en el mundo político de qué están entendiendo en ese discurso del desarrollo, porque supuestamente van en contra del modelo neoliberal, ¿cierto? Pero sin embargo, como lo plantea Gudinas, hay un fuerte apoyo de los gobiernos progresistas en los sectores extractivos tales como la minería de hidrocarburos. Entonces es el octavo elemento para mostrar un poco que esa reconfiguración política vista en América Latina, Argentina, Ecuador con Correa, Evo, de alguna manera, el ejemplo clásico de Correa es hagamos minería a cielo abierto, ¿cierto? Pero estoy en contra un poco del modelo. El caso de Evo, ahora de Fernanda o algunas cosas es no podemos quitar el tema del extractivismo porque con eso vamos a subsidiar los bonos. Entonces eso pone entredicho qué estamos entendiendo por esa idea hegemónica de desarrollo y cómo está quedando un poco en este ejercicio. Y por último, como noveno sería lo que se ha denominado el mal desarrollo. Y entonces toda esta corriente en América Latina sobre la crisis ambiental, la crisis social, la crisis personal, ¿cierto? Entonces, dos elementos nuevos en la discusión y en eso, que tienen que ver con qué estamos entendiendo por post-desarrollo. Empezaba a introducir el primer ejercicio en términos de la idea sur-norte, planteado desde el discurso de Harry Truman, ¿cierto? La idea de abandonar ese molde epistemológico de lo moderno y lo europeo, porque entra otra discusión ahí también interesante en qué estamos entendiendo por lo moderno y quiénes están en el otro hemisferio y quiénes están en este, ¿cierto? Vincula el tema de cuestionar la preeminencia del concepto de progreso y crecimiento económico que estuvo, como lo vieron más en los 70, en los 80, en algunos momentos de los 90, que está ahí, que sigue siendo vigente hoy. Entonces no puedo dejar la economía, construyo minería a cielo abierto porque necesito apalancar proyectos de desarrollo como vías. Yo sigo teniendo la idea bastante hegemónica de qué estoy entendiendo con ese ejercicio de desarrollo. Este planteamiento que se supone que es una alternativa rechaza la separación y el sometimiento del hombre y la naturaleza y del hombre con el hombre. Es decir, un poco cuál es esa relación planteada desde el principio del ecofeminismo, cuál es la relación del hombre, del ser humano, frente a la relación con la naturaleza. Solamente vamos a seguir usando la naturaleza, usando los recursos de alguna manera para la supervivencia, o cuál es la relación que estamos teniendo en conciliación con esos otros seres. La otra alternativa, entre comillas, que podríamos también revisar es lo que propone el buen vivir o el suma causal.
o el Sumá Cumaña en Aymara, ¿cierto? Y que tiene que ver un poco esa vida en plenitud, ¿cierto? Que lo que ellos han hecho es un poco mucho más alternativo, porque dijeron no vamos a usar el concepto del desarrollo, es decir, ese discurso que sigue siendo mítico, y vamos a empezar a ver qué es lo que estamos de alguna manera más alternativo del que es el desarrollo. Entonces dice, bueno, aquí hay un nuevo concepto, es una construcción, no es un modelo, y recuerden que lo que planteaban los clásicos heterodoxos es que el desarrollo es un modelo, desde Rostock, cuando dice que es por etapas. Si vemos un poco lo que hacen los gobiernos, entonces estamos entrando en un espacio de planificación o de política pública que al final va a generar mejores condiciones de vida. Está muy asociado a la discusión. Al final, entonces, para la discusión, y va a entrar aquí María Fernanda, es el tema del desarrollo, es un anhelo que sigue vigente en la discusión tanto académica como en la discusión del hacer público, es decir, de los procesos de planificación. Visto de alguna manera, como lo planteaba Molinas, una idea que se despliega, recibe críticas en un momento, pero que luego se reconfigura para volver a la discusión. Entonces, como que no hemos perdido, bueno, por ejemplo, la gente estudia planificación para el desarrollo, que puede ser contradictorio, pero es qué tipo de desarrollo realmente al que estamos apostando. Y que las alternativas al desarrollo también deben ser alternativas a la modernidad occidental, porque es que, entre comillas, son alternativas, pero al final seguimos replicando algunos de los mismos conceptos de la misma discurso, es decir, aportes de los pueblos indígenas. Y si vemos rápidamente cuáles son los discursos de los distintos presidentes, el indígena sigue siendo como ese buen salvaje que está ahí, como que tenemos que ver cómo lo civilizamos y demás. Las discusiones de género o otras discusiones como el tema del pluralismo, que es más político, ¿dónde están quedando? O la socialismo del siglo XXI que planteaba Venezuela con sus aliados, pues también es qué es lo que estamos planteando frente a esa alternatividad de desarrollo, o nos estamos quedando en las mismas orillas solo con unas nuevas reconfiguraciones de ese concepto. Entonces, sigamos desde este recorrido histórico en 15 minutos, es un poco para cuáles son los distintos debates que se han dado en términos del desarrollo y cuál es la apuesta que realmente queremos empezar a plantear, o si es que hay una apuesta o sencillamente decimos nos abstraemos de este ejercicio. Y un poco en uno de los programas como este, que dice vamos a hacer planificación para el desarrollo humano integral. Entonces, ¿qué estoy entendiendo dentro de esa categoría del humano? ¿O me estoy quedando solamente también en términos de lo material? ¿Lo estamos viendo en términos ético y subjetivo, que tiene que ver con otras caras de esa ideología que se plantea en el desarrollo? María Fernanda, bienvenida. Hablar y leer. Gracias por la invitación. Como dijo Fabriz al principio, en el marco del grupo de trabajo de Claxon, Nuevas Perspectivas sobre el Desarrollo y Política Pública, que pertenecen a algunos de los presentes que han contribuido con algunas de las investigaciones. Además, hemos este documento sobre el que voy a hablar de manera muy rápida, es un documento mucho más largo, y algunos de los presentes han ayudado a estructurar los contenidos de este documento. Este grupo es una red de centros de investigación, miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, cuyas tareas de producción de conocimiento y de intervención y de consultoría están encaminadas a analizar las diferentes dimensiones sobre el desarrollo. En el marco de nuestra agenda, de nuestro primer año de trabajo, pero que ya va hacia el segundo año, lo que nos propusimos en principio fue rastrear, evidenciar y analizar los discursos y prácticas que sobre el desarrollo están emergiendo en la región. No queríamos repetir lo que Budinas o Escobar están haciendo, que ya lo han hecho de manera suficiente. Lo que queríamos es como dar respuestas a unas preguntas que nos quedamos desde el principio, y es ¿hasta dónde podemos hablar de alternativas en desarrollo en los países de América Latina? Por ejemplo, en un contexto que se da relación al modelo extractivista como planteó Doris. Debemos hablar simplemente de resignificaciones variadas y contextualizadas sobre el concepto, y cuáles son las tendencias que están emergiendo y cuáles son las características. Entonces, a través de estudios en países como Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Cuba,
y sobre problemáticas específicas y con colectivos indígenas, campesinos, actores institucionales, mujeres, víctimas del conflicto armado, actores de la cooperación al desarrollo, migrantes, entre otros. Quisimos encaminar todas nuestras reflexiones a dar cuenta de estas nuevas perspectivas sobre el desarrollo. Hemos identificado dos tendencias, tampoco es algo novedoso. La primera tendencia es lo que nosotros hemos denominado la cara bonita del desarrollo, que pervive en estos países que están implementando modelos alternativos de desarrollo como Bolivia y Ecuador. Esto tampoco es una novedad, es decir, que los países están implementando prácticas de desarrollo humano o desarrollo sostenible. Lo novedoso aquí es que al constituirse en estrategias y directrices, por ejemplo, para la planificación del desarrollo, para la gobernabilidad, la gobernanza, etcétera, etcétera, se han anclado en ciertos contextos y lo que está dando lugar a ciertas resignificaciones que de alguna manera pueden contribuir a la deconstrucción del desarrollo, pero no a la construcción de alternativas del desarrollo. Por ejemplo, una de las características que observamos es que si bien el crecimiento económico sigue siendo un tema central en el marco de estos esfuerzos, lo social se pone como el centro de las agendas. Y en este espacio se resignifican y se articulan nociones, por ejemplo, como las de justicia, bienestar, la conservación de los recursos naturales, el tema de la calidad de las instituciones, la buena gobernanza, la equidad de género, la importancia como planteadores del reconocimiento y la participación política, entre otros. Entonces, esto se va para el lado de la teoría de las capacidades, que está muy metida en nuestro quehacer gubernamental e institucional. También otra desde lo que se podría resaltar es que se empiezan a incorporar los sectores locales en la planificación del desarrollo. Entonces, si bien los actores parecerían no tener mayor incidencia, empiezan a estar modelados para incidir en lo local y en la planificación de ese desarrollo. Aunque no pongan sus demandas en la agenda, sus demandas reales en la agenda, y no haya cambios sustanciales, de todos modos se incorpora de alguna manera la visión de estos actores y dejan de ser sujetos pasivos en el desarrollo, en unos casos más que en otros. En estas apuestas se reclama el abordaje de lo local como una unidad privilegiada de las acciones de desarrollo, que por un lado parece algo positivo, se empieza a trabajar desde lo local hacia abajo, hacia arriba, y por otra parte pues, es negativo en la medida, por ejemplo, que para el modelo extractivista la modelación desde lo local cobra importancia para la institucionalización del modelo. En este marco de desarrollo territorial se constituye una estrategia para rescatar la singularidad conectada al todo y entender el territorio como espacio socialmente construido y no en su dimensión exclusivamente física. Uno puede observar apuestas por el fortalecimiento de la democracia. Estas nuevas perspectivas sobre el desarrollo no pelean con apuestas por el fortalecimiento de la democracia, aunque no se fortalezca de la democracia, pero apuntan al fortalecimiento de la democracia. Y en los niveles locales uno se puede ver que cuando se empieza a hablar desde el desarrollo humano, desde el desarrollo integral, si se apuesta al fortalecimiento institucional, pero se meten conceptos como el de rendición de cuentas, de buena gobernanza, etcétera, etcétera. También se incorpora el tema de los derechos humanos. Entonces es una tendencia de hace 10 años es incorporar el enfoque basado en derechos humanos en la planificación del desarrollo. Bueno, en este proceso de caracterizar esta tendencia, a nosotros nos llamó mucho la atención la propuesta que nuestro compañero de Cuba trajo al encuentro que hicimos en julio. Y él nos hablaba del caso de Cuba, de esta transición que está teniendo Cuba y su propuesta de modelo de desarrollo al que llaman socialismo próspero y sostenible. Al principio nos costaba mucho porque pensábamos siempre que lo de Cuba era una alternativa al desarrollo. No, Cuba funciona en la lógica del desarrollo y del crecimiento económico. Entonces, Guillermo Andrés planteaba que el socialismo próspero y sostenible se lograría efectuando cambios en la base económica de la sociedad. O sea, se sigue privilegiando el tema económico en este modelo de desarrollo, conservando las relaciones socialistas de producción.
La apuesta económica va de la mano de las apuestas políticas de la revolución, porque ellos no quieren perder los avances que han logrado en términos de indicadores de desarrollo, los que son muy similares a los que son países en desarrollo, en educación, en salud, etcétera, etcétera. Bajo el nuevo modelo no puede olvidarse que la noción de prosperidad apunta directamente a la necesidad de asegurar un crecimiento económico sostenido que logre redistribuirse en la sociedad y se convierte en la vía fundamental para la satisfacción de las necesidades de consumo de amplios sectores de la población. En este sentido, esta apuesta nos lleva a pensar, nos lleva a tomar conciencia sobre otras apuestas que están en la vía del desarrollo. Lo que debería ser es no debemos dejar de pensar en desarrollo. Esa no es mi postura, sino pensar cómo los beneficios del desarrollo pueden democratizarse, cómo pueden distribuirse mejor los recursos o los excedentes generados por la sociedad. Uno lo ve en este contexto en el que estamos de extractivismo, la gente dice, cuando compara Colombia y Ecuador, dice, bueno, pero por lo menos en Ecuador redistribuyen las regalías mejor, ¿sí? Lo de bonos, subsidios y rebajan los niveles de pobreza de alguna manera. En Colombia no pasa lo mismo, esa es como la discusión que sí al desarrollo, pero un desarrollo cuyos efectos se democraticen. Sin embargo, aún con su cara amable el desarrollo, aquí traigo lo del mal desarrollo, este es un fenómeno capaz de sigue siendo un fenómeno capaz de empobrecer a personas y sociedades, de generarles pérdidas de capacidades, de identidad, de recursos naturales, etc., de restringir derechos y libertades y de provocar nuevos desequilibrios y desigualdades. Estos modelos de desarrollo humano, de desarrollo sostenible, etnodesarrollo y todos estos desarrollos bonitos ayudan a la consolidación de un sistema mundial basado en profundas asimetrías entre unas y otras zonas del planeta y en un balance de poder claramente desfavorable a los países llamados desarrollados, planteados originalmente en la publicación centro-periferia capitalismo. Entonces estos nunca apuntan a la deconstrucción de la relación centro-periferia. No solo se trata de potenciar las capacidades de los sujetos o tomar medidas de tipo redistributivo, incorporar, por ejemplo, el enfoque de derechos a la planeación del desarrollo, sino que resulta urgente el abordar problemas estructurales de carácter global e interdependiente que están limitando el bienestar. En el tema de los objetivos del milenio, jamás se tocó el tema redistributivo. Si se apunta a esos subsidios, a subsidiar, a paliar de alguna manera los efectos del neoliberalismo, pero no a hacer reformas estructurales. La cara bonita del desarrollo solo es una estrategia menos violenta para mantener a los países de la periferia en una posición subalterna frente a los países del centro capitalista. Aún con el énfasis que en los últimos años se ha puesto en aspectos como la buena gobernanza, los derechos humanos, la igualdad, entre otros, las acciones desarrollistas son funcionales al modelo liberal, capitalista y son afines a los intereses económicos neoliberales. En el marco de un proyecto que tenemos sobre minería y procesos de resistencia, nosotros lo que hemos visto es que estas políticas sociales bajo la sombrilla del desarrollo humano, del desarrollo sostenible, lo que han hecho es propiciar la consolidación del modelo extractivista en lo local. Las políticas sociales dirigidas a sectores vulnerables en ciertos sectores del país se han constituido en maneras de modelar las subjetividades, de modelar los comportamientos, de modelar el sistema, la organización social, para que sea mucho más fácil anclar el modelo extractivista. Bueno, la segunda tendencia son las alternativas al desarrollo. Nosotros no estamos hablando de alternativas propiamente, sino de procesos de reconstrucción paulatina de los cimientos que estructuran el desarrollo. No podemos hablar de los planteadores. En Bolivia no podemos hablar del buen vivir, porque ellos están apuntando al desarrollo. En las jornadas de modernidad y colonialidad, el viernes javeriana, la boliviana planteaba que claro, que está haciendo toda una apuesta por desarrollar construir infraestructura, por desarrollar el país. Esto genera tensiones en principio genera tensiones con los principios del buen vivir, pero lo que ella nos planteaba era el desarrollo nos dejó un mal desarrollo, hay que corregir ese mal desarrollo. Vamos a corregir el mal desarrollo para poder, por ejemplo, dejar de lado el extractivismo y fortalecer nuestra infraestructura productiva para dejar de vivir del extractivismo y empezar a recuperar alternativas económicas. Entonces, por eso nosotros estamos hablando del proceso de reconstrucción paulatina de los cimientos del desarrollo.
Bueno, estos procesos los vemos como formas de visibilizar, reconocer y posicionar significados alternativos desde los que se reta el poder establecido, que a veces parecen no ser desarrollo, pero que si uno ya los lee con mucha más calma pueden estar deconstruyendo los cimientos del desarrollo. Los entendemos como procesos de resistencia a la colonialidad, modernidad eurocentrada, como diría Quijano. En el marco de estos procesos está teniendo lugar la resituación de los conceptos y prácticas desarrollistas, es decir, estamos desvistiendo al desarrollo de ser principios organizadores centrales de la vida social, como diría Escobar. A través de estos procesos se está apuntando a abrir espacios discursivos y de sentido a través de los cuales se transforme la economía política de la verdad, es decir, del orden del conocimiento y poder experto del desarrollo. Además se está apuntando a la construcción de una ética que subordina los objetivos económicos a los criterios ecológicos, a la dignidad humana y a la justicia social. Una ética donde la lógica del mercado no prevalece sobre otras lógicas. Las principales apuestas de las alternativas al desarrollo obviamente se evidencian en el buen vivir y el bien vivir. Lo que les decía, sin embargo, a nuestro modo de ver, hay otras apuestas que hay que rescatar. Pero quiero hablar del tema de Bolivia, porque fue uno de los temas que se tocó en el seminario que hicimos sobre estos temas. En el caso de Bolivia, lo interesante, bueno, es el buen vivir, pero además es toda la reconstrucción que están haciendo del Estado, o sea, la configuración estatal desde otra perspectiva, desde una perspectiva comunitaria, con base en el reconocimiento de una identidad cultural y de la interculturalidad. Estos son los pasos que hay que dar para plantearse otros mundos posibles. En Bolivia se está planteando un nuevo pacto social que representa y dignifica a todos los bolivianos y bolivianas, terminando de esta manera con la discriminación y segregación que se apoderó del país desde su fundación. Pueblos originarios ahora reconocidos son como sujetos políticos y son los protagonistas de la transformación social y el cambio político, a partir de la elaboración de una nueva constitución, la del 2009. Además de nuevas leyes y políticas públicas que están logrando un reconocimiento de la identidad plurinacional, cultural, justicia social e inclusión social sin discriminación. Pero todo esto es un proceso y hay una serie de tensiones que están todo el tiempo emergiendo entre estas apuestas del vivir y esto, cómo este Estado se está sosteniendo a través del extractivismo, de este tipo de modelo de Estado. Otro de los estudios que rescatamos aquí es el que hicieron los investigadores de esta universidad, Morán y Uriburu, Sonia Uriburu y Ana Judy Morán. Y ellas proponen el concepto de desarrollo propio, que se explica como un proceso de resistencia frente a procesos globales. En un trabajo que realizaron con comunidades indígenas del Amazonas, han propuesto, rescatan como desde estas comunidades se ha propuesto caminos alternativos al desarrollo desde una visión propia, reconociendo no solo su origen, sino su proceso histórico, el que ha dado como resultado una realidad intercultural incluyente, articulando iniciativas en donde caben todos y incluyendo la sociedad mestiza. Entre estas alternativas se nos rescatan los planes de vida, en el marco de los que se trasciende el concepto de plan de desarrollo, dado que incluye una visión del lugar desde un plano cultural. Bueno, estas son las apuestas más cercanas a lo que podríamos, al buen vivir. En otros procesos que estudiamos, bueno, unos procesos de relacionamiento entre organizaciones sociales de España y Colombia en el marco de la cooperación al desarrollo y en otros procesos, lo que se evidenció es que en estas interacciones de organizaciones sociales que están ancladas y tienen una trayectoria en el movimiento social de cada país y además tienen una sensibilidad política particular, se está problematizando políticamente el desarrollo y los constructos ideológicos que lo mantienen en pie, pero ellos no están apelando necesariamente a la relación con la naturaleza ni a las reivindicaciones de lógicas no occidentales, pero sí están apuntando a la deconstrucción del desarrollo. ¿Por qué? Porque la problematización del desarrollo es directamente una problematización de la modernidad capitalista colonial. En este sentido, estos estarían enfocándose al cuestionamiento de la continuidad entre el régimen de representación colonial y el actual régimen de representación colonial de representación desarrollista. Es decir, de la manera como los discursos y las prácticas del desarrollo
especialmente de la cooperación al desarrollo, siguen sostenidos en unos principios de clasificación y construcción colonial de los territorios, de los cuerpos y las subjetividades. Y además, estas estrategias de cuestionar la modernidad se instituyen son cuestionamientos a la manera como las prácticas y discursos desarrollistas pretenden mantener esta condición que emerge desde la persistente visión colonial de la periferia. Además están cuestionando el modelo, la lógica del gran capital y están entendiendo los efectos que esta lógica está teniendo en diferentes niveles. No se entienden, las relaciones ya no se entienden de un norte y un sur, sino de un sur global, o sea, del sur que está en el norte capitalista y el sur global. Emergen niveles de solidaridad e intercambio por fuera de las lógicas hegemónicas que apuntarían a posicionar propuestas alternativas de transformación en lo social, económico y político, afirmando autonomías y planteando agendas propias. Esto lo vimos en las relaciones entre organizaciones sociales de España con organizaciones indígenas de Colombia. Bueno, otro de los estudios que rescatamos es el que se hicieron nuestras compañeras argentinas, en el que proponen el rescate de formas de economía social solidaria como alternativas al desarrollo y a la priorización del crecimiento económico. Desde esta propuesta se aboga por construir una economía centrada en los valores de la solidaridad y la reciprocidad. En este camino se plantea la urgencia de rescatar discursos y prácticas no mediadas por el concepto de desarrollo, es decir, una transformación radical de las prácticas hegemónicas del saber y la hacer. Ellas resaltaban en su estudio que esto es muy local, esto sigue siendo muy local. O sea, las construcciones, las resistencias contrahegemónicas del capitalismo al desarrollo no pueden ser todavía globales, tienen que ser locales, y la construcción desde lo local es lo que, o sea, amarrado podría darnos posibilidad de construir otros mundos posibles. Esta economía social solidaria se consideraría como un proyecto de acción colectiva, incluyendo prácticas y estrategias de transformación y cotidianas de reproducción, dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente, con la perspectiva actual o potencial de construir un sistema económico alternativo. Además, en el marco de estas propuestas de construcción paulatina de los cimientos del desarrollo, se propone la necesidad de profundizar la democracia y radicalizarla como lo propone la PRUDEMUFE, es decir, procurar nuevas prácticas políticas desde las que sea posible ampliar el horizonte político de la democracia representativa. Siguiendo a Spinoza y Garay, esto supone la idea de politizar las esferas institucionales con fundamentos no políticos, no contingentes de la sociedad civil. Supone también la pluralización de espacios de participación en los asuntos públicos a partir de las cuales se pueda superar la decisión existente entre la sociedad y la política. Además, estas nuevas alternativas deberían abolir cualquier tipo de exclusión y apartación y deberían sustentarse en el respeto a la diversidad y la pluralidad étnico-cultural. Además, estas problematizaciones a nuestro modo de ver se constituyen en apuestas políticas vitales, revistiendo un carácter emancipatorio, en tanto que se pueden producir transformaciones que nos llevarán, tal como apunta Escobar, al descentramiento del desarrollo. El objetivo es el desubicar este concepto de su posición central en las representaciones y discusiones sobre las condiciones de los países de la periferia capitalista. Entonces creo que están los elementos que nos plantea María Fernanda y otros elementos para la discusión, para el diálogo, porque es un conversatorio. Entonces nosotros estamos conversando. Ahora la idea es que ustedes ayuden a preguntas, comentarios, apuestas, ustedes qué opinan sobre este tema, si el desarrollo sigue en crisis o cuáles de esas alternativas planteadas, las alternativas planteadas tanto por el grupo de trabajo como un poco toda la discusión que se está dando en América Latina realmente es una apuesta distinta para diferenciarnos frente al occidente, o seguimos como replicando modelos, o como por ejemplo la economía social comunitaria que proponen las compañías de Argentina puede ser un modelo que podamos replicar en el desarrollo endógeno o en el Tú también te ves igual que en la cámara. Cuando se habla de alternativas,
se habla alternativas al desarrollo, es dejar de lado el desarrollo y orientarme hacia el buen vivir. No, es desvirtuar el desarrollo, porque si cuando yo no sé si a ustedes les pasa que cuando tratan de pensarse más allá del desarrollo lo pueden hacer. O sea, se pueden desligar de las nociones de progreso y de avance y de... Eso es muy complicado. Entonces lo que plantea Escobar es que desplacemos esas nociones, debemos de estar colonizados por esas nociones y pensar que otros mundos son posibles. Lo que pasa es que como estamos tan colonizados, pensarnos fuera del desarrollo nos es muy complicado. Entonces uno que termina pensando, yo entonces no quiero vivir sin celular, sin internet, yo no me voy a ir a la selva. No se trata de eso, se trata como de encontrar tecnologías. No sé, a mí me es muy complicado pensarme. Más o menos lo que dice aquí la compañera, yo pienso que eso tiene una discusión de tipo filosófico en la medida de que para mí eso requiere qué entiende cada uno de nosotros por el buen vivir, ¿sí? De pronto lo que es para ti buen vivir no es para mí, y si nunca nos podemos poner de pronto de acuerdo aquí con esto, ¿no? Pasa como todo lo de ciencia y tecnología, ¿no? Que lo acabas de dar tú, de la espalda. Pero yo pienso que cuando uno se concientiza de las ventajas y las desventajas, por ejemplo, en Internet, puede combatir aquellas amenazas que tiene Internet, ¿cierto? Mientras no tengamos ese conocimiento profundo de esas ventajas y desventajas, es imposible que yo me siente y luche todos los días por para que lo negativo no me afecte, ¿no? Y aquí me parece también que es importante un concepto María Fernanda nombró que es lo local, ¿no? Es lo comunitario, es cómo empezamos a trabajar todo eso en nuestros pequeños grupos de convivencia cotidiana, por ejemplo. Entonces me parece que una vez que uno aclare qué es el buen vivir, puede empezar a decir sí, por el contrario. Y precisamente eso es lo que formula los caminos. Una persona que tiene un desarrollo completamente económico, porque es lo que le da gratificaciones y se complace cuando tiene todo esto que está cifrado en lo económico, y otra persona que le dice no a un celular, que las hay, aunque no lo creamos, que le dicen un no a un celular, que le dicen un no a una cantidad de consumismo que tenemos cotidianamente y que todos los días luchan por encontrar la praxis adecuada del desarrollo, ¿no? Pues es como mi mirada, pues un poquito muy de ahí desde la pregunta tuya, pero pues no sé, doctor Lozano, ¿qué opina? Yo también. Por favor. Con la pregunta que hace Zuli también es que el buen vivir lo que dice es como apuesta ideológica es no vamos a usar el concepto del desarrollo, entendido igual progreso o igual económico. El buen vivir es una nueva apuesta o una alternativa donde claramente, como ideología dicen, no queremos usar ese concepto, estamos más ideológico o más, si se quiere, desde más filosófico, por ponerlo en ese sentido. No es que va en contravía, sin embargo tampoco el buen vivir lo que hace es una reconfiguración de ese orden de desarrollo local, o sea, en últimas, qué es lo que está definiendo el interior de cada sociedad, cómo se está reconfigurando cada sociedad para verse frente a otros espacios. Como sociedad quiero hacer una apuesta que no va simplemente en la vía de progreso. Uno, por ejemplo, entendería la contradicción que hay que están las marchas de los indígenas en Bolivia, ya apuesta todo el movimiento indígena y demás, y hay una pugna entre Estado y movimiento indígena que lleva a qué es lo que se está reconfigurando o cuál es la apuesta que se hace. Solamente en ese ejemplo de entender en esa sociedad cuáles son los imaginarios, las creencias que se están reconfigurando. Vale. Yo creo que hay como varios elementos para tener en cuenta. Yo resaltaría algunos. Primero, nadie sabe lo que es el buen vivir y no se pretende que alguien sepa lo que es el buen vivir, porque precisamente no se quiere partir de
En cambio de este modelo, coloquemos este otro modelo. Lo que se pretende más bien es cómo nos salimos de la categoría de desarrollo que nos ha llevado a toda una crisis civilizatoria de enormes dimensiones y que pone en cuestionamiento la vida misma del planeta, ¿cierto? Y vemos desde otras lecturas de la vida, desde otras maneras de ser, ¿sí? Cómo podemos rescatar otras opciones, digamos, ¿cierto? Pero opciones que primero tienen que ser plurales, es decir, tienen que ser variadas. No son las mismas para todos, no pretenden ser modelo, no pretenden que sea así aquí como en la China o en la India o en el África, ¿no es cierto? Lo que se quiere precisamente es salir de impongamos un modelo. Entonces, por eso se plantea que tienen que ser unas perspectivas más bien antihegemónicas, que rompan con las hegemonías, bien de un lado o del otro, que era lo que habíamos estado viviendo. Estábamos viviendo, optamos por aquí o optamos por acá. Lo que se quiere decir es que ninguna de esas que nos propusieron, como las esperanzas universales, realmente están beneficiando a nadie, o sea, están beneficiando sí a unos pocos, en perjuicio de todos, incluso de la vida misma del planeta. Creo que sería primero. El segundo elemento, que es como bastante destacable, es el de la relectura de las relaciones humano-naturales, ¿sí? En las que no se trata solamente de cómo los humanos estamos depredando al resto de la naturaleza, sino que de cómo los humanos somos naturaleza. Nosotros hacemos parte de la naturaleza, somos territorio nosotros, y no solamente usamos un territorio, somos territorio, ¿sí? Y la naturaleza nos supera. Nosotros, digamos, la modernidad pretendió decir que el hombre gobernaba la naturaleza, y que va, cualquier pequeño temblor de menos de 6 grados ya nos recuerda que somos una cagaruta en medio de este universo, ¿sí? Entonces, creo que ese es solo el otro elemento importante, es cómo encontramos diversas y plurales formas de convivir armónicamente con la naturaleza, y por eso digamos, el ir a culturas y civilizaciones que estuvieron por fuera de la modernidad y que tuvieron una relación mucho más armónica con la naturaleza. De ahí el summa causae, ¿sí? que se invoca. Es desde allá, desde otras categorías, desde otras maneras de mirar el mundo, ¿sí? O los mundos, precisamente porque es muy plural el asunto. Lo otro es la necesidad de cuestionar el crecimiento. Eso, digamos, incluso al interior de naciones europeas se ha desarrollado también ese concepto. Es decir, tenemos que ser como los caracolitos y aprender que si seguimos creciendo ya no nos podremos mover, pues por eso tenemos que dejar de crecer, tenemos que decrecer incluso, ¿sí? Pues ahí hay digamos, un elemento también radicalmente diferente y cuestionador otro, digamos, un cuarto elemento que yo destacaría es el quiénes son los actores de este cuento. Y entonces, en los actores de este cuento, hasta ahora muchas de las lecturas, incluso la que hace Linas, ¿cierto?, están refiriéndose al papel del Estado. Y entonces se piensa que las transformaciones se hacen desde el Estado. Esa es una visión moderna. Es una lectura de que las sociedades necesitan a los Estados. Nos dijeron incluso que si no tenemos al Estado nos vamos a matar entre unos y otros, es lo que nos dicen los teóricos del Estado. Y estas otras lecturas están diciendo, no, mire,
que va. El Estado, primero, ha llegado tarde, segundo, ha llegado violentamente, tercero, ha sido precisamente el impulsor y el favorecedor de pequeños sectores que han estado dañando la dignidad, deteriorando la vida, etc. Entonces, y por otra parte, ¿qué va? No necesitamos el Estado. Las comunidades han convivido durante siglos de muy diversas maneras a lo largo del planeta sin necesidad de eso que llamamos Estado. Pues ahí hay digamos, otro elemento que me parece bien interesante de lectura de eso que pudiera llamarse el buen vivir, y por eso se plantean entonces las necesidades de la importancia, o se rescatan el papel que otros actores sociales están haciendo: comunidades aborígenes, comunidades étnicas, organizaciones femeninas, organizaciones de diferencias de género, de generaciones, ¿cierto? Que se convertirían en sujetos diversos de muy diversas maneras de ser, más allá del Estado, ¿sí? Creo que eso son algunos de los elementos que, a mi modo de ver, estarían ayudándonos a encontrar algunas salidas que no significan ahora entonces la propuesta única y exclusiva. Creo que ese es precisamente como el gran rescate. Algunos dicen, sí, hagámoslo dentro del Estado, por ejemplo. Otros dicen, no, definitivamente con el Estado no. Bueno, la experiencia de algunas organizaciones zapatistas, por ejemplo, pretenden eso, ya desilusionados del Estado, de las llamadas instituciones, de los congresos, de las llamadas democracias con base en elecciones y todas esas cosas, ¿cierto? Con quienes se han hecho pactos que han sido traicionados. Digamos, la experiencia de la traición al acuerdo de San Andrés para los zapatistas fue muy diciente en ese sentido, ¿cierto? Entonces, ahí está. Creo que estamos en un muy interesante momento, planetariamente, pero sobre todo en América Latina, porque precisamente veríamos muchas posibilidades de encontrar camino. Ahí está como nuestro reto. Yo creo que ahí estamos apostando un poco a eso desde la maestría, a investigar en el sentido a fortalecer ese tipo de procesos. Pues yo no sé, pues en el primer punto que Pablo proponía sobre el tema de lo antihegemónico, de que precisamente el indagar sobre las estrategias alternativas que hay frente al desarrollo, pues no sé, a mí me cuestiona en el sentido de que hemos estado como tan acostumbrados a estar colonizados, que ya nosotros siempre buscamos como una forma de hacer las cosas, o sea, que otros nos digan cómo hacer las cosas, y siempre se busca, y cuando se plantean alternativas, pues digamos como que hay un miedo, digamos en el tema de la administración pública, hay ese miedo de que si se inventan otros caminos pueden estar retrocediendo y estar generando grandes daños a la sociedad. Bueno, eso es lo que digamos. Sin embargo, pues, digamos, ahí la pregunta sería, ¿cómo hacer que si se plantea una alternativa que puede, digamos, funcionar desde lo colectivo, que ha empezado a funcionar desde el propio país, hacer que el país se lo crea y plantearlo como una estrategia de su país, ¿sí? Hablando también desde el tema de la pluralidad, ¿sí? Porque estamos hablando de que no buscamos ser un modelo hegemónico, que estamos como cansados del tema hegemónico, pero sí como plantearlo de que cada país se crea su estrategia y su forma de pensarse en un mundo de cosmovisión y tener en cuenta eso para hacerlo real, en un caso. Porque digamos, una parte, pues no sé, una parte de lo que pasa con el tema de convivir, es también el tema de que ellos filosóficamente está muy bien planteado el tema de la naturaleza, cómo se ve la sociedad
y el pueblo en sí. Pero hay como el mismo miedo de que si se dejan el paradigma de lo extractivista, entonces se van a caer todas las alcances que han tenido. Entonces es un miedo a dejar lo que ya tienen. Entonces, ahí la pregunta sería nuevamente, ¿cómo hacer que el pueblo se creyera una alternativa de desarrollo? Yo creo que hay varios elementos que también hay que profundizar. Uno de esos elementos es el cuento de país. Sí, el cuento de país. Lo que muchos están diciendo es no somos un país, somos múltiples naciones, somos múltiples pueblos. ¿Sí? Incluso tenemos identidades que trascienden esas fronteras de eso que hemos llamado Estado-Nación y a las cuales les hemos colocado entonces unos límites cartográficos. ¿Sí? Entonces, la cosa es cómo fortalecemos otras maneras diferentes de ser, incluso del país, ¿no es cierto? Y otro elemento que rescato de lo que tú estás diciendo también es el elemento de las relaciones. El lío, por ejemplo, con la tecnología. El lío con la tecnología no es si aceptamos o no las tecnologías. ¿Sí? Resulta bobo, ¿cierto? Resulta bobo decir que votemos al lado todo el desarrollo tecnológico que se ha producido. ¿Sí? No, tenemos que mirarlo y tenemos que mirarlo críticamente y tenemos que mirar las consecuencias que traen. Pero el cuestionamiento de fondo es cuál es el tipo de relaciones que se establecen a través de ellas. Porque lo que estamos encontrando y la crítica fuerte es que son unas relaciones de dependencia, son unas relaciones de colonizaje, ¿sí? En donde unas tecnologías se nos son impuestas como las buenas y muchas otras se nos son impuestas como atrasadas, como malas, como no aptas. Durante siglos la humanidad construyó casas con tierra, pero los modelos de desarrollo nos dicen, los indicadores de desarrollo nos dicen que casas de tierra son casas atrasadas y por lo tanto somos subdesarrollados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decimos? Venga, es una tecnología probada milenariamente que ha servido muchísimo, ¿cierto? ¿Cómo la rescatamos y cómo no nos imponemos la obligación de que tiene que ser de tal o de cual manera? ¿Sí? ¿Cómo desarrollamos tecnologías de comunicación que sean propias o que puedan ser apropiadas, es decir, en el sentido de que no nos volvamos dependientes de, y esas dependencias de significan económicamente, significan políticamente, significan militarmente? ¿Sí? Ese es el reto. No es el reto de votemos todos, no construyamos metro en Bogotá porque eso, sí, cuchillo. ¿Sí? Tenemos que votar el carro, claro. Tenemos que votar el carro, eso está determinándonos la vida a todos. ¿Sí? Pero tenemos que desarrollar tecnologías de comunicación y de movilidad en la ciudad que nos permitan ser. ¿Sí? Digamos, como en ese mismo sentido también es reconocer esos valores propios, ¿no? Porque tú dices, bueno, pero ¿cómo hacemos para reconocernos lo que somos, ¿no? Entonces también esos valores identitarios en términos de esas plurinaciones. Un ejemplo real, la Constitución de Bolivia, donde es un Estado plurinacional, o sea, está ya declarado, entonces digamos es una apuesta distinta a las otras diferenciaciones. Ahí viene la discusión, es qué estamos entendiendo por plurinacional y cómo reconocemos esos ejercicios de identidad donde hay unos territorios geográficos y no geográficos con unas apuestas distintas y con unas aproximaciones distintas a ese modelo hegemónico. ¿Sabe cómo salimos de esas categorías para entrar en una de las categorías? Sería un poco también la discusión en la que estaría. Hay un libro que es, no me acuerdo exactamente cómo se llama, de Sousa, dice de Repensando el Poder, reconstruyendo el poder, creo que se llama así, y él plantea lo que plantea esta idea, es como... Yo no tenía de colonizar el saber.
Está bonita. No, este tenía nombre de no, venía nada para ver. Y lo que decía es como que las alternativas tenían que pasar por esa visibilidad. Por ejemplo, cuando proponía lo de la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Y planteaba que la modernidad colonial eurocentrada lo que había hecho era invisibilizar esas otras posibilidades. No las veíamos y no sabíamos cuáles son, no sabemos cuáles son. Y lo que nos invitaba es hacer un ejercicio para visibilizar. No planteaba mucha metodología para poder visibilizarlas, pero daba pistas de cómo pensarlas, porque no es solo el buen vivir o el bien vivir, es que hay otros ir más allá. No es que la casa o sea, no es la casa porque son de los indígenas, la casa de barro, sino que puede ser que sea es la técnica. ¿Sí me entienden? Sí, es como que hay otros sentidos y significados que están invisibles y que lo que debemos es hacer es visibilizarlos, porque la fuerza que tiene la modernidad y la colonialidad es tan grande que nos impide ver más allá. Entonces, no, por eso es que yo, por ejemplo, no me preguntaría, ay, si yo me voy a convivir y entonces se está pensando en el desarrollo, no. O sea, es como repensar, cómo poder visibilizar para repensar lo que tenemos, algo así. Ese libro es muy bueno, lo de las sociología de las emergencias y de las ausencias. Pero es bueno. Pero también otra cosa es cómo cogen el discurso del socialismo, todo eso para dejar a un país más como la paz en Venezuela, por ejemplo. Empieza, pues, Chávez. A mí me parece muy grave opinar sobre Venezuela. A mí cada vez que yo, o sea, que yo hablo sobre Venezuela, estoy hablando sobre la perspectiva que tengo de Venezuela, la que me han dado los medios de comunicación, la que me da Colombia. Todo el tiempo habla de Venezuela y de Bolivia, sí, y Argentina. A mí eso se me hace súper peligroso. A mí me parece que uno tiene que conocer muy bien los procesos para poder opinar frente, porque si no todo el mundo estaría diciendo, ay, Bolivia, ay, qué mal Bolivia, y el extractivismo y Correa. No, o sea, tenemos que conocer muy bien cómo se están dando los procesos para poder opinar sobre los países. Ahora, el tema de Venezuela también tiene que ver con la geopolítica, con una cantidad de cosas que estamos desconociendo. A mí me parece muy peligroso dar opinión sobre hasta qué punto se salen de las manos también estas alternativas. Y entonces resultan siendo dominadas también por poder. Pero fíjate que esos modelos son los que dan precisamente los medios de comunicación de los que nos han pensado. Me hace acordar de un punto de vista que hablaba una vez cuando quería configurar o más bien explicar el mundo en 3 dimensiones desde un mundo, perdón, explicar el mundo en 4 dimensiones y una dimensión desde un mundo de 3 dimensiones. Entonces él decía, no podemos observar un mundo de una sola dimensión y uno de 4 dimensiones porque vivimos en el mundo de 3 dimensiones. De la misma manera estamos dando ese rodeo al desarrollo. No podemos explicarnos el desarrollo porque no podemos salirnos desde el punto de vista de nuestro desarrollo. Para ustedes, ¿qué es desarrollo? Y a mí me alegra mucho cuando los compañeros les preguntan a los profesores en las clases, para ustedes, ¿qué es desarrollo? Y ya nosotros decimos desde qué punto de vista. Entonces a mí eso me alegra mucho porque ya desde el punto de vista del neoliberalismo, entonces desde qué punto de vista hablamos de desarrollo, si es desde el consumo de las personas, si es desde el punto de vista de los procesos de resistencia, si es desde el punto de vista de los procesos que hablan con respecto a alejarnos de la modernidad y alejarnos un poco del Estado para que sean un poco más desarrollados, entonces sean desarrollados en términos del desarrollo, de una nueva perspectiva de desarrollo es alejarnos de las comunicaciones. Entonces ser ahora más desarrollados es vivir más cercanos a nuestros hijos, a tener una buena relación con ellos, a compartir más tiempo con ellos. Entonces cuando una persona me dice a mí, lo que pasa es que yo comparto mucho tiempo con mis hijos, entonces yo puedo decir, es más desarrollado que yo porque no comparto tiempo con mis hijos, al menos tengo media hora todos los días, porque el mundo me exige a diario que debo consumir, que debo tener ingresos, que debo darle respuesta a un consumo de capital que tenemos, de lo que hablaba más en ese valor de uso y valor de cambio. Entonces, cuando observamos ese desarrollo, entonces, ¿desde dónde vemos el desarrollo? Planteemos una compañía, ¿cuál es el modelo de desarrollo
que este país se crea, ¿sí? Entonces vamos a plantear, y no lo tenemos, porque estamos en ese mundo de una dimensión, explicarlo en la cuarta dimensión, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, aquí hablemos de un ejemplo en Colombia de desarrollo desde esa perspectiva de desarrollo, es decir, así el vivir me parece muy bien, la Constitución, pero no tenemos un modelo cierto. El modelo más real que tenemos en este momento es el modelo interno, ¿sí? Que estamos sumidos en ello, y a una relación que tú acabas de decir me parece muy interesante, que para mí es el verdadero desarrollo, es las relaciones que tenemos con los demás, las relaciones sociales. Si entendemos las relaciones sociales como el respeto, como el intercambio en términos de distribución de equidad, como la dignidad, como la justicia, como una cantidad de cosas estructurales que vienen desde el Estado, entonces eso sí es desarrollo, ¿sí? Pero tiene que ser en las relaciones. Pero cuando hablamos de tener, pues entonces ahí sí, para cada uno es el término de desarrollo. Creo que es la reflexión de Javier, nos lleva a cada uno a plantearnos, Natalia va a hacer una... No, porque es que creo que es, o sea, que sí pasa, parte de las propuestas del ecofeminismo es que en últimas el desarrollo también pasa por nuestros cuerpos, o sea, también nos está moldeando, o sea, por nuestros cuerpos y nuestras conciencias, obviamente, pero también nos configura, ¿no? O sea, nos configura como sociedad, nos configura como individuos. Entonces, sí creo que es válido pensarse, porque si no queda como una idea muy abstracta, muy lejana, que no podemos conseguir, ¿no? Pensarse también esas apuestas de lo cotidiano, ¿no? O sea, esas apuestas de lo cotidiano que ya empezó a hacer Europa hace muchas décadas, que fueron las primeras víctimas del desarrollo, ¿no? Creo que hay que repensarlas ya en los escenarios urbanos, o sea, porque tenemos muchos ejemplos, y lo plantea Alejandra, ejemplos en Colombia, pero ejemplos en lo rural, y sobre todo en comunidades indígenas o afro o campesinas que han logrado plantearse propuestas desde la autonomía alternas, o por lo menos, digamos, en perspectiva o en clave distinta al desarrollo, ¿no? Y que han ganado con eso, si quiere, formas de buen vivir superiores a otras comunidades. O sea, eso sin duda lo podríamos ver, o por lo menos que están pensando en autonomías políticas que también los ponen en una clave distinta a lo que el Estado simplemente como política pública les ofrece. Pero entonces, ¿cómo lo pensaríamos? Y creo que es un gran reto para nosotros, o sea, desde acá, desde la maestría, como académicos, como individuos, etcétera, ¿cómo lo pensaríamos en perspectiva también de propuestas para lo urbano, para nosotros, para nuestras propias cotidianidades? Entonces, pienso, por ejemplo, que en las experiencias urbanas locales. Entonces, por ejemplo, aquí nomás, el barrio de Bello Horizonte, subiendo la Calera, ¿no? El Valle de Horizonte son 1000 personas, están en medio de estratos 5 y 6, ¿no? Y son un barrio legal, son los antiguos trabajadores del Cantón Norte, pero tienen, como son ilegales, el Estado nunca ha invertido en ellos, y tienen autonomía en acueducto, tienen autonomía en servicios, y lo consiguen ellos con autogestión. Entonces ellos mantienen su propio acueducto y están en pleno, están aquí a 10-15 minutos. O sea, logran, y aparte entonces, como también el Estado no les da perspectivas de planes, por ejemplo, frente a todo esto que ha pasado con la sostenibilidad alimentaria, tiene sus propias huertas comunitarias, que a diferencia de lo que ha pasado en otras experiencias, que cuando se va la semilla, se va el proyecto, se acabó la huerta, ellos han continuado con la huerta porque en últimas no dependen de una política pública, ¿no? Entonces, cada familia tiene su huerta y ¿para qué les sirve? Obviamente no para sostenerse alimentariamente, pero por lo menos para que eso sí quede para las reuniones comunitarias, para la escuela que ellos mismos han construido. O sea, creo que uno lo que ve es que sí, las experiencias locales sí están basadas, exitosas, si se quiere, están basadas en grandes niveles de autonomía y en rupturas en últimas por el Estado. El gran debate que ellos tienen ahora es si van a ser legalizados, si el Estado les va a dar dinero, van a perder parte de las autonomías que han ganado. Entonces, creo que eso sí nos pone a pensar también en últimas en clave nuestra, ¿no? Más como lo decíamos en Colombia.
una reivindicación de esas lógicas identitarias y locales. También es un poco pensar que ese ejercicio de acción colectiva que están haciendo en un barrio, por ejemplo en Bogotá, que es en lo urbano, pues tiene unas condiciones que pueden ser ejemplo para otros espacios. Es también un poco lo que estamos llamados a pensarnos desde dónde está el lugar en lo cotidiano para construir procesos de desarrollo, para construir una planeación un poco distinta, o procesos de planeación para los territorios con unas diferenciaciones y con unas apuestas distintas. Bueno, ¿alguien más quiere? Bueno, entonces parte como del ejercicio. El siguiente encuentro será el 9 de mayo a las 6 de la tarde en este mismo espacio, globalizando, ¿cómo se llama? Globalización y globalización. Globalización y globalización. Entonces, el 9 de mayo a las 6, entonces un poco la discusión para continuar, porque creo que la globalización y la globalización nos van a llevar un poco a entender el tema de autonomías, identidades, valores en términos de la reciprocidad, que también es un ejercicio que frente a esas dos esferas, un poco del norte-sur y sur-sur, para hacer esos distintos diálogos. Muchas gracias. Gracias a María Fernanda por compartir el ejercicio que viene haciendo el grupo de trabajo Flaxo y seguir construyendo como esto. Si están interesados, pues va a quedar el video, pueden empezar a sus ejercicios y demás. Está el video de la anterior conversatorio con el ministro Radilla, si no puede venir, pues están muy pesados. Vamos a ver cómo está de ahora el CD. El desarrollo tecnológico. Muchas gracias a todos. Voy a averiguar por comunicaciones. No nos podemos quedar aquí a la clase. ¿Los tres más? ¿Para desarrollo? No nos podemos quedar aquí en la clase que sea más cómodo. Bien. Podemos quedar aquí. ¿Esto de quién es? Mío. Sí, se pueden quedar. Sí, todas agendas. Con Inti ahí. No tienen derecho a agenda, en serio. Pero eres muy bueno. ¿Con quién? Sí, tan suave. Está en un tema hoy.